Bien, mi nombre es Eden Hidalgo, soy estudiante de la carrera en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. A continuación les voy a hablar sobre OFDM y OFDMA. Bien, el origen de OFDM. Básicamente en agosto de 1966, Robert Chang publica su artículo sobre la síntesis de las señales limitadas en banda para transmisión multicanal. Este artículo presenta una serie de principios para la transmisión simultánea de mensajes a través de un canal lineal limitado en banda, donde por primera vez se evitaba la interferencia entre símbolos y la interferencia entre portadoras. En 1971, Weinstein y Ebert usó la transformada rápida de Fourier y el intervalo de guarda. En 1985, Simini describe el uso de OFDM para comunicaciones móviles. En 1987, Allard y Lassalle utiliza OFDM para emisión digital. En 1993, Morris hace un experimento con 150 megabits por segundo en OFDM para redes LAN inalámbricas. 1994, la patentan para un uso múltiple de acceso con FDM. En 1995 existe el estándar ETSIB DAB, primer estándar basado en OFDM. En 1997 también existe otro estándar que es el DVB-T. En 1999 existe un estándar para redes LAN inalámbricas, que es el Wi-Fi, que sería el 802.11a. En el 2000 existe el acceso inalámbrico fijo propietario. En 2002 existen el estándar para redes inalámbricas de 54 megabits por segundo, que sería el 802.11g. En el 2004 el estándar para MAN inalámbrico, las WiMAX. En el 2004 existe otro estándar que es el DVB-H. El 2004 igual existe, es un candidato para el estándar PAN inalámbrico. En el 2004 igual hay otro, es candidato para la 802.11 que serían las redes, las próximas redes LAN inalámbricas. En el 2005 es candidato también para 3.75G, telefonía celular móvil y también para el estándar 4G. ¿Cuáles serían las características? Básicamente FDM significa la técnica de multiplicación por división ortogonal de frecuencia, que también se lo llama como modulación por multitono discreto. Este es un tipo de modulación multiportadora que consiste en enviar información dividida en diferentes subflujos de datos de menor tasa. Esta técnica aporta un sistema de gran robustez frente a la dispersión y facilita la estimación de fase y de canal en entornos variantes en el tiempo y con multiproyectos. Por sus ventajas, OFDM se ha convertido en uno de los estándares principales, imponiéndose en sistemas de telecomunicaciones actuales tan importantes como los sistemas de televisión. Serían Digital Video Broadcasting, la línea de abonado digital asimétrica, la radio digital audio broadcasting, los protocolos de red de área local, que serían el 802.11, 802.11a, G, N y entre otros. Los principios de funcionamiento. Permite la transmisión simultánea de múltiples flujos de datos a frecuencias ortogonales. La distribución de la transmisión del flujo con alta tasa de bits en múltiples flujos lentos permite el funcionamiento del sistema en canales que puede producirse el fenómeno de multitrayecto, el cual es insignificante debido a una baja velocidad de transmisión. Los datos transmitidos se dividen en subportadoras, cada una de las cuales lleva una porción de información. Por lo tanto, la tasa de transferencia de datos para una subportadora es baja, lo que reduce significativamente las interferencias causadas por el multitrayecto. Bien, en un sistema de comunicación digital compacto, como podemos ver en la primera figura, se busca un punto óptimo de operación. Este consiste en transmitir y recibir datos a la mayor velocidad, admisible con la misma tasa de error de bit. La limitante principal para alcanzar este punto de operación está dada por el canal de comunicaciones, el cual tiene una respuesta física finita a unas señales de pruebas impulsivas, como se ilustra aquí en la siguiente figura. En el mismo tiempo en el tiempo máximo, que sería Tmax, determina la transición tradicional a una tasa máxima de 1 sobre el tiempo máximo, para evitar la interferencia entre símbolos. En un sistema de comunicaciones modulado, tradicionalmente, a medida que aumenta esa tasa de transmisión, que es mayor que 1 sobre el tiempo máximo,
Los datos se sobreponen unos con otros, de manera que el receptor no logrará diferenciar bien los datos y comienza a caer en errores en la estimativa de la información. Con la modulación OFDM básicamente es posible transmitir y recibir datos satisfactoriamente en una tasa superior a 1 sobre el tiempo máximo. Y eso sería, por ejemplo, según la figura 2, es transmitir a una tasa de 1 sobre t. La modulación, la modulación multiportadora. El principio fundamental de las modulaciones multiportadora es dividir un canal de banda ancha en canales de banda estrecha ortogonales, a los que se les denomina generalmente subportadoras, de forma que el flujo de bits a transmitir se reparte entre dichos canales de banda estrecha, como consecuencia de la ortogonalidad entre las subportadores. El canal de banda ancha es equivalentemente a múltiples canales paralelos de banda estrecha. El número de subportadoras se elige de manera que experimenten desvanecimiento plano en frecuencia, que consigue si el ancho de banda de cada subportador es lo suficientemente pequeño con respecto al ancho de banda de coherencia del canal. Esto produce la principal ventaja de las modulaciones multiportadoras, que es la robustez frente a la ISI, que sería el que aparece en las comunicaciones de banda ancha en multitrayecto. En sistemas inalámbricos con dispersión de retardo apreciable, los esquemas multiportadora eliminan la ISI de forma sencilla, mientras que para los esquemas monoportadora es necesaria una ecualización adicional que requiere un filtrado con un elevado número de etapas y por tanto ecualizadores de alta complejidad. Además, es difícil conseguir que los coeficientes asociados a las etapas del ecualizador sean totalmente exactos cuando el canal cambia de forma rápida. La multiplexación por división de frecuencias ortogonales es una técnica de modulación multiportadora que ha sido adoptada como esquema de modulación para sistemas de comunicaciones inalámbricas por su buena respuesta de canales de carácter hostil. OFDM no solo se aplica en sistemas inalámbricos, de hecho se suele emplear el término DMT para sistemas con medios de transmisión guiados, como cable o coaxial o par de cobre. El motivo de las diferencias entre DMT y OFDM se produce debido a que en sus inicios las modulaciones multiportadoras por medios guiados utilizaban modulaciones adaptativas en cada subportadora. Sin embargo, en OFDM todas las subportadoras estaban moduladas de la misma manera. No obstante, se ha generalizado el uso de las modulaciones adaptativas en OFDM de tal forma que esta diferenciación tiene sentido únicamente en términos históricos. Fundamentos básicos. Tal como se ha comentado anteriormente, el concepto clave de OFDM se basa en la división del espectro disponible en varias subportadoras ortogonales entre sí. Para ello se convierte el canal de ancho de banda B en n subportadoras paralelas, cada una con un ancho de banda Bn y una frecuencia asociada, Fk, donde K va a ser igual a 0 hasta n-1. Las portadoras consecutivas tienen una separación de f que va a ser igual a b sobre n. Por tanto, si f sub 0 es la frecuencia de la primera portadora, las siguientes portadoras se encuentran a fk es igual a f sub 0 más k b sobre n. La señal modulada of de n en su forma de envolvente compleja se puede expresar de la siguiente forma, donde s de t va a ser igual a la sumatoria de L es igual a menos infinito hasta el infinito, por la sumatoria de k igual a 0 hasta n-1 por CKL por phi sub k de t menos lt, donde n es el número de subportadoras, t es la duración de un símbolo of de m, CKL es el símbolo complejo de la modulación de subportadora k en un instante de L, y phi va a ser igual a e elevado a la j2pi kt sobre t, rect de t, siendo rect el pulso unitario de duración t. Los símbolos de la modulación no tienen restricciones en un principio, pudiéndose usar constelaciones diferentes en soportadoras adyacentes. Típicamente se utiliza QAM y la QPCK. El hecho de utilizar una función ortogonal phi garantiza que los símbolos CKL son separables por el receptor, siempre y cuando no se hayan visto alterados por el canal de propagación de la señal. Se puede comprobar que si el efecto del canal reduce la amplitud y rota la fase, la ortogonalidad sigue manteniéndose en las soportadoras que se han recibido, incluso si la rotación sufrida por cada soportadora ha sido diferente.
Bien, los fundamentos, el espectro de la señal. Dado que la señal OFDM está constituido por la suma de señales sinusoidales a diferentes amplitudes y frecuencias, hay instantes en los que la amplitud resultante puede ser mayor que el valor promedio de esa amplitud. El espectro de la señal OFDM, suponiéndose que los símbolos son y correlados, se obtiene la superposición de cada uno de los espectros de soportadoras, que habiendo considerado el equivalente, pues bajo, quedan de la siguiente forma: G sub k de t es igual al valor absoluto de ckl al cuadrado, t el seno, el sin al cuadrado de f de t menos k, en donde k va a ser igual a 0 hasta n menos 1, donde el valor absoluto de ckl al cuadrado es la potencia media de los símbolos de modulación y la función normalizada sinc, que va a ser igual al seno de pi x dividido para pi x. La separación entre las subportadoras va a ser igual a 1 sobre t. Si la variación de la frecuencia es menor que el ancho de banda de coherencia del canal, los desvanecimientos selectivos en frecuencia pueden considerarse prácticamente planos en la banda de cada soportadora, lo cual permite ecualizar el canal soportadora a soportadoras en el dominio de frecuencia, dado que cada soportadora transporta un flujo de bits independientes. Los desvanecimientos selectivos en frecuencia van a afectar a un solo conjunto de los bits codificados, y a la redundancia del código permite recuperar la información. También es posible adaptar la modulación y el prefijo cíclico en función de la relación señal a ruido en diferentes zonas del espectro, maximizando así la capacidad global. Aquí básicamente tenemos las figuras en donde la primera muestra 6 soportadoras y la segunda sería el tiempo real de estas 6 soportadoras. Modulación y demodulación. Si consideramos un conjunto de n símbolos complejos, CKL con k igual a 0 hasta n-1, que se desea transmitir simultáneamente siendo t el periodo de símbolo o de duración de un símbolo en un instante L. Cada uno de estos símbolos se modula con las portadoras anteriormente definidas, que va a ser con phi, que es igual a Euler J2pi kt sobre t. Como podemos observar, la señal resultante del proceso o símbolo de OFDM en un sistema L dado va a quedar de la siguiente manera: S de t va a ser igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta n-1 por los símbolos, que serían CKL, y por phi, que en este caso va a ser Euler igual a J2pi por n-1 por la variación de la frecuencia de t. Obsérvese que la señal corresponde a una señal modulada en banda base. Habitualmente se trasladará a una frecuencia de portadora f sub 0 a la que se transmitirá. Con el resto de frecuencias de la soportadora quedaría de la siguiente manera, en donde phi va a ser igual a Euler elevado a la J2pi por la frecuencia sub 0 más k por la variación de la frecuencia de t. Como resultado de la modulación, el espectro de la señal en banda base viene dado por S de f es igual a t por Euler elevado a la menos j pi f de t, por la sumatoria de k igual a 0 hasta n-1, por los símbolos de CKL, por el seno de pi, por la frecuencia más k, por la variación de la frecuencia, todo esto por t, sobre pi, por la frecuencia más k, la variación de f, por t. Como podemos observar, si nos podemos dar cuenta, es una señal sinc. En recepción, en cambio, se traslada a banda base de nuevo, obteniendo S de t, y se basa en n ramas diferentes, cada una formada por una multiplicación compleja por la correspondiente soportadora, seguida de una integración en el periodo del símbolo, analizando la salida de la rama késima que se obtiene. Como podemos observar, sería la señal de salida. Hemos de notar que gracias a la ortogonalidad entre las soportadoras, la única contribución diferente de 0 en el sumatorio se da cuando m es igual a k, permitiéndonos obtener la salida del símbolo CKL que se vio en la soportadora KS. Las limitaciones: desde que no se pierda ortogonalidad y permanezca sincronismo al perfecto, OFDM podría suministrar tasas de transmisión de información casi infinitas.
Sin embargo, dado los problemas físicos de su implementación y la distorsión impuesta del canal, se pueden mencionar las siguientes limitantes. El efecto Doppler en el canal básicamente quiebra la ortogonalidad de las soportadoras, aumentando así la tasa de error y consecuentemente disminuye el desempeño FDM. El ruido de fase presentan las soportadoras y es causado porque ellas no oscilan perfectamente y causan pérdida de sincronismo en el sistema. Y PAPR, la razón entre la potencia pico y la potencia media de la señal transmitida genera unos desbalances en potencia entre cada soportadora y degradado de la señal transmitida. Aplicaciones. Durante el desarrollo de la tecnología OFDM han existido aportes significativos que lograron establecer un relevo generacional en la mayoría de las tecnologías de banda ancha, debido en gran parte a las ventajas que ofrece OFDM en el uso eficiente del espectro, la resiliencia de la interferencia de radiofrecuencia, la baja distorsión de multitrayectoria y que permite la cancelación de la interferencia entre símbolos de una forma relativamente fácil con la adición del prefijo cíclico. Podemos mencionar algunas aplicaciones, como sería la radiodifusión de audio digital, que este sistema en un futuro podrá sustituir completamente a los sistemas de radiodifusión analógicos modulados en amplitud y en frecuencia, proporcionando calidad de audio compatible con CDs, abriendo transmisión de texto e imágenes. DVB, básicamente la radiodifusión de video digital en ADCL, que es una técnica de transmisión tipo OFDM que sirve para transmitir altas tasas por líneas de telefónico usando 255 soportadores en modalidad de subida hasta 512 soportadores en modalidad de baja información. También en Wi-Fi, en WiMAX, básicamente las aplicaciones que más están creciendo en demanda son aquellas soportadas por las tecnologías de banda ancha inalámbricas, Wi-Fi y WiMAX. La última de ellas, WiMAX, que es una mejora sustancial de Wi-Fi, al optimizar su enlace MAC por medio de la confluencia de los conceptos de procedimiento digital en las antenas y en las capas de enlace. Es posible que en el futuro próximo sean instaladas redes híbridas, móviles y fijas, en forma masiva por medio de enlaces inalámbricos tipo WiMAX, usando puntos de acceso punto a punto y punto multipunto. Bien, ahora vamos a ver lo que es OFDMA. El sistema de acceso múltiple ortogonal surge de los principios de la modulación OFDM mencionados anteriormente. En la técnica OFDMA se considera la posibilidad de que los diferentes símbolos modulados sobre las soportadoras correspondan a distintos usuarios. De tal manera, se permite realizar varias transmisiones simultáneas pertenecientes a diferentes flujos de información al ser transportadas en soportadoras distintas, tal y como podemos observar en el esquema. Observamos que en dicho esquema existen flujos de información correspondientes a diferentes usuarios, siendo nk el número de símbolos enviados para el usuario késimo, donde CIK representa el enésimo símbolo del késimo usuario. De forma análoga, en el receptor de cada usuario bastará con recuperar el contenido de las soportadoras asignadas a dicho usuario para separar la información destinada a este usuario del resto. Obsérvese que será preciso disponer de los mecanismos de señalización adecuados para notificar a cada usuario a través de qué soportadora se le está enviando la información. También destacamos que en el ejemplo, cada usuario dispone de un conjunto de soportadoras contiguas para que no tendría que ser así siempre, sino que puedan distribuir el símbolo en soportadoras no contiguas. Las ventajas y desventajas de OFDMA. Las ventajas que tenemos que es de robustez frente a la propagación de multitrayecto, el uso más eficiente del espectro, sencillez de implementación en el dominio digital gracias al uso de la transformada de Fourier rápida y la inversa también, diversidad frecuencial, diversidad multiusuario, flexibilidad en la banda asignada, alta granularidad en los recursos asignables. Las desventajas, la alta relación potencia de pico a potencia media, la susceptibilidad frente a errores de frecuencia. La diversidad multiusuarios de OFDMA.
Mediante OFDM es muy sencillo efectuar una asignación dinámica de las soportadoras disponibles a los diferentes usuarios, simplemente modificando los símbolos que se inyectan a cada una de las entradas del proceso de IDFT en transmisión. OFDMA, FDM versus OFDMA. Con OFDM, cada vez que un usuario solicita un paquete de datos, esencialmente enviará un camión para satisfacer cada solicitud de cada usuario, lo que no es muy eficiente. En cambio, en OFDMA es diferente, ya que se utiliza un camión para entregar el paquete a usuarios individuales en una ronda. Esta forma es mucho más eficiente y lleva menos tiempo. OFDA menos MuMimo. OFDA no reemplaza a MuMimo y pueden ser difíciles de diferenciar entre sí, ya que ambos funcionan para ayudar a múltiples clientes de red al mismo tiempo. La principal diferencia es que MuMimo utiliza flujos espaciales para dirigir físicamente las señales y separar a los clientes, mientras que OFDMA subdivide solo un canal. Debido a esto, OFDMA es efectivo para procesos de bajo ancho de banda y baja demanda, como la simple navegación por las redes sociales o los pequeños dispositivos IoT. MuMimo es preferible para actividades de alto ancho de banda, como la transmisión de contenido y las descargas pesadas. Las limitaciones de OFDMA. Hay limitaciones para esta nueva tecnología, pero no son muy extremas. Las unidades de recursos se dividen en tamaños fijos y específicos. Por ejemplo, en un canal de 20 MHz solo se pueden dividir en la mitad del tamaño del canal, un cuarto o un noveno. Además, a un usuario solo se le pueden asignar una unidad de recursos por transmisión a la vez. Eso significa que incluso si los datos que está enviando serían perfectos para la mitad y un cuarto de canal de 20 MHz simultáneamente. Solo obtendrá la mitad para esa transmisión. En las aplicaciones de FDMA, el modo de movilidad del estándar 802.16 Wireless MAN, comúnmente contemplado como WiMAX. El estándar 802.20 de nombre Wireless MAN, comúnmente conocido como MPWA, y el descendente de la 3GPP LT, estándar de cuarta generación para móviles. La interfaz de radio fue nombrada anteriormente HSOPA, ahora llamada como EUTRA, el cual Variant Technologies Mobile Flash o FDM. Como conclusiones podemos decir que la modulación por multiportadoras ortogonales en banda base, en frecuencia y en código de señales es solución para la gran demanda de altas tasas de transmisión, al desafiar los límites de propagación impuestos por el canal. Se prevé, debido con la confluencia de las modulaciones por multiportadoras ortogonales, que las próximas generaciones abordarán espacios ocurrentes en tiempo, frecuencia y código. El incremento de demanda de conectividad propio de masificación de la tecnología de Internet hará que sea necesario el constante esfuerzo para optimizar o definitivamente rediseñar los algoritmos y arquitecturas de telecomunicaciones conforme se presenten las necesidades. Como recomendaciones tenemos el aspecto más importante a recalcar es que no todas las modulaciones OFDM son iguales. Cada tecnología define la suya propia y todo viene dictado por la naturaleza del problema a resolver, que no es otro que la duración del eco del canal. Cada tecnología está diseñada para una aplicación y en cada aplicación el canal es diferente, por ello cada modulación OFDM es diferente. Eso ha sido todo, gracias.